Bueno, mientras venimos con la entrevista de hoy, que es Maximiliano Saavedra, como dije, CEO de la empresa Fixi Logística, una compañía que hoy gestiona más de 3.000 envíos diarios, genera empleo para más de 80 personas y recientemente logró expandirse a Paraguay. Bueno, Maximiliano es alguien que es referente respecto al mundo de la logística. Pero lo importante también es la historia que lo llevó a la creación de esta empresa. Cómo empezó, cómo logró, ya tiene, si no me equivoco, muchas sedes esta empresa y, como dije, tiene un largo trayecto. Pero eso lo vamos a hablar mejor con él. Eh, Así que nada, ahí nos vamos a conectar con él y ya vamos a empezar a preguntarle cosas que me parece muy interesante todo esto, ¿no? Sobre todo con el tema del libre mercado y demás. Que está la lucha entre mercado libre, Temu y todas esas cosas. Pero bueno, eso nos lo va a explicar él. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Ahí estábamos viendo si te tiramos antes, porque me dijiste estoy en la playa, yo te dije disfrutá nomás acá. Ah, está bien. Sí, perdón, lo que pasa es No, que no pasa había nada. calculado justo con el tiempo. Es más, te dije si querés, te estaba por ir yo a la playa, la verdad, en vez de estar Ah, muriéndome de bueno, calor acá. te Bueno, invitamos. para los que no te conocen, Maximiliano Saavedra, antes de Fixi Logística, ¿quién era? ¿Quién es Maximiliano Saavedra? Maximiliano Saavedra inició en principio trabajando en relación de dependencia, muchísimos años en un banco, en el que antes, en ese entonces era Standard Bank y hoy es el ICBC. Y me agarró una crisis existencial cerca de los 30 años en donde me encontré que había podido comprar el departamento, tenía mi pareja estable, tenía ahorros, nada, comprar el auto, todo lo que normalmente uno imagina, pero era inmensamente infeliz y no sabía por qué. Entré en esa crisis Nos existencial pasa a todos. de estar en el lugar que por ahí muchos desean estar, pero que no sentía que no era mi lugar. ¿Viste? No sé si alguna vez te pasó que cuando estás mal, sabes por ahí lo que no querés para tu vida, pero no tenés muy bien claro el dónde y hacia dónde ir, ¿no? Eh, Entonces me pasó un poco eso. Y me di cuenta que había construido el ideal de una vida que realmente no era la que yo quería para mí. Entonces ahí comencé a emprender. Hoy me toca hablar por ahí de las cosas que vienen resultando y de Fixi y demás, pero hasta llegar a Fixi hubo para todo emprendedor que lo realiza y que emprende, sabe que es muy difícil, es un camino largo, de muchos fracasos. En su momento tuve una distribuidora, después armé una pequeña financiera, y el camino de emprender me fue llevando hasta construir hoy Fixi, pero siempre digo lo mismo, cuando hablo con muchos emprendedores que por ahí me contacten y demás, trato de hablar un poco de mis cicatrices de guerra, que es en realidad lo que verdaderamente hacen que los otros emprendedores les sirva para poder potenciarse y no de por ahí los logros puntuales que hay hoy, ¿no? Sino cómo fue todo el proceso. Entonces ahí es donde verdaderamente siento que doy un aporte para la comunidad y para los que emprenden y los que tratan de desarrollar una empresa. bueno, un poco lo que decías, ¿no? Todo la crisis existencial, digamos, yo creo que todos tenemos o pasamos ya por eso, más Sí. grave, menos grave, pero todos pasamos por eso, hasta que en algún momento decís, che, yo quiero hacer esto. Cuando llegaste el momento de yo quiero hacer esto, ¿cómo arrancaste? O sea, ¿cómo es el paso de esto no es para mí o no estoy en mi momento o a voy a crear algo que me guste a mí, que sería en este caso Fix y Logística? ¿Cómo es ese punto en el medio? Ese punto de inflexión en realidad en su momento tuve como dos grandes crisis, ¿no? La primera es de salir del mundo estructural de empleado y trabajar para demás a lanzarse a emprender. Ese es el primer salto cuántico. Es muy romántico la O sea, idea, o la no, gente tiene una idea muy romántica yo lo que de te digo, ¿no? emprender. Vos un día dijiste, che, voy a renunciar, voy a hacer otra cosa, quiero hacer otra cosa. Me cansé de esto. Sí, Literalmente fue, sí. digamos, así. Pues mira, te digo, literalmente fue, un día salgo de trabajar, eh, yo trabajaba en Capital Federal, me estaba tomando el subte para ir para mi casa y dije, no, sí, yo no puedo más con mi vida. Entonces, Así que volví a subir las escaleras, me tomé el 45 y me volví a la casa. Yo iba para mi casa en la que
estaba en pareja, y me tomé el 45 y volví a Lanús, a la casa de mis papás, y nunca más volví a mi casa. Ese es el primer cambio drástico que hice, ¿no? O sea, Así fue en el momento, eh, dice, basta, me cansé. no, ya está, sí, no puedo volver a mi casa, no estoy bien, cuando uno está mal con todo el mundo, no, es uno el problema, no es el entorno. Y ese fue el primer cambio. El segundo fue medio inconsciente, pero yo hoy, ya con casi 40, pienso que fue en realidad consciente, lo busqué. Por ahí no tuve el valor de renunciar y le contesté muy mal a mi jefa del banco. Y a la semana que yo me voy de mi casa, me echan del banco. Uy, Entonces, claro, pasé, o sea, casi a la fuerza, pero yo le empujé todo, ¿no? Pasé de tener todo estable, estructurado, a no tener trabajo, a no estar más en pareja, a no tener más mi casa, el auto, me fui con la ropa puesta a mi casa. Entonces ahí fue el primer cambio drástico, sin tener un plan B. Y ahí comencé a emprender con un conocido y me fue mal y me quedé con la espina de haber intentado emprender pero que no había tomado las decisiones y ahí creé mi primera empresa que fue Efectivo Logro, que es una empresa que da acceso a créditos para pequeños comerciantes. Eso comenzó ese proyecto en el 2016 y hasta marzo del 2020, por eso hago la distinción, porque es justo el punto de inflexión pandemia, ahí claro. aparece mi Sí, segunda gran crisis. Nosotros ya éramos 15 personas trabajando, habíamos desarrollado un negocio increíble, en donde tenía muchos familiares que trabajaban para mí, hice renunciar a mi hermano para que se convierta en mi mano derecha, y estábamos pensando en un esquema de franquicias para llevar esa empresa a nivel nacional, y cae la pandemia. Y claro. ahí, una nueva piña, un nuevo comenzar de cero, porque prácticamente casi me fundí porque los comercios empezaron a fundir. Mm. Y ahí surgió, casi por accidente, la idea de la logística, porque estaba dando vueltas. Imagínate esto, Tomás, plena pandemia, todo el mundo encerrado, muchas familias dependían de mí, y yo salía a llorar a la calle arriba del auto. Para que no me vean en mi casa, yo había construido una nueva familia con dos hijas de 2 y 3 años. Y salí a llorar con el auto sin saber qué hacer, desesperado. ¿Cómo voy a hacer para resolver este gran problema que tengo? Eh, y casi choco una moto que estaba circulando. Cuando me bajo, la persona se había caído y me di cuenta que estaba distribuyendo paquetes de un marketplace conocido amarillo. Y dije, pará, este está circulando. Y si nosotros empezamos a utilizar nuestra estructura y construimos una mensajería para empezar y ver qué sucede. Así que ahí volví rápido a mi casa, armamos un logotipo en 24 horas, una página web en 24 horas, salí a hacer algunas campañas publicitarias de Meta en Facebook, y ahí empezó un testeo de una logística que yo en mi vida pensé que iba a tener una logística, ni que me iba a imaginar que iba a armar una logística, ¿no? Y el primer tiempo la verdad que fue muy duro, fuimos la peor logística del planeta, Bueno, pero en algún momento hacíamos, tenés que agarrar una experiencia para aprender. claro, hacíamos todo mal, no funcionaba, no traccionaba, no lográbamos hacerlo bien, hasta que ahí se armó un proyecto de negocio, ¿no? En donde empezamos a definir. Y ahí empiezan, creo que ahí son los primeros pasos y siempre doy estas mismas recomendaciones de cara a quienes emprenden. Empiecen a definirse, a entender quiénes son, ¿no? Entonces nosotros ahí entendimos y nos definimos como una empresa tecnológica que brinda un servicio logístico. Salimos del esquema tradicional de una logística que lleva un producto a un punto A a un punto B, sino que nos definimos primero tecnológicamente y a partir de ahí construir un montón de soluciones, ¿no? Que hacen que las entregas puedan suceder. Y por otro lado, entendimos que también, y fuimos y vimos al mercado, ¿no? Y dijimos, che, ¿qué pasa ¿qué pasa cuando alguien quiere comenzar una logística? ¿Qué es lo primero que hace? Lo primero que hacen, nos dimos cuenta, juntan un par de vehículos y demás y comienzan a dar envíos, a hacer envíos de este marketplace amarillo, Mm. que es un marketplace que permite, te da en principio muchísimos envíos y volumen. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? Bueno, si todas las logísticas cuando recién arrancan son pequeñas, van en ese camino, vamos a ir en el sentido contrario. Vamos a dejar de hacer este tipo de envíos, vamos a hacer envíos
pequeños, de no más de 50 por 50 por 50, de peso reducido, pero vamos a dar un valor diferencial, vamos a aportar mucha tecnología y vamos a brindar un servicio adicional de contraentrega. ¿Qué significa esto, Tomás? Que al momento de entregar un producto, no solo tenemos la posibilidad de entregarlo, sino que además de cobrarlo. Claro. Y ahí apareció algo mágico para nosotros, en las que a partir de ahí nos dijimos, nosotros tenemos que convertirnos en la empresa tecnológica más inteligente de Latinoamérica. ¿Qué pasa? Cuando yo decía esto, todo el mundo se me cagaba, así, perdón, la expresión, se nos reían en la cara. Bueno, es ¿Cómo un la pensamiento más visionario. Si inteligente? funciona, va a decir, che, este la vio. Claro, todo el mundo decía, che, pero Max, estás loco, si son 2 o 3 vehículos nada más, ¿cómo? Entonces fue un camino muy, muy potente, porque ¿qué pasó? Y me traje algo de la facultad, yo soy licenciado en Comercio Internacional, me acuerdo el primer día de cátedra de la universidad, que era en una universidad empresarial, ¿no? En donde me acuerdo muy bien lo que dijo el rector. Chicos, ustedes antes de ser tienen que parecer, y antes de parecer tienen que estar convencidos de lo que quieren ser. Entonces yo materialicé muchísimo eso, y yo estaba convencido de crear a la logística más inteligente de Latinoamérica. Y entonces, ¿qué pasa? Porque hay algo muy importante que cuando uno emprende, cae en el romanticismo de estar motivado y viste que hoy las redes sociales invaden Sí, y rompen la cabeza sí, de sí. muchos, hablando de que en 6 meses te haces multimillonario y Sé que tu estás propio arriba de un jefe, la famosa. Lamborghini y ser tu propio jefe y todo cortoplacista y que pasan de ser repositor de un supermercado a ser multimega archimillonario. Y eso no es la realidad. La realidad, no, la verdad que, o por lo menos en mi manual no es mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, poco resultado, mucho esfuerzo, poco resultado, y en un momento los resultados empiezan a comenzar, y eso sí empieza a ser en forma exponencial. Pero para poder sostenerlo, que es lo más importante, uno tiene que estar convencido. Entonces, ¿qué pasa? Vos cuando, te hago un ejemplo con vos, si vos decís, yo voy a tener el mejor streaming de Argentina, tal vez al principio, el resto por ahí te mira y dice, no, Tomás, pero pará, recién estás arrancando. No, pero yo voy a tener el mejor streaming de Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Cada acción que vos realices en tu día a día va a estar vinculada con dar lo mejor de vos porque vos te querés convertir en y crear el mejor streaming y el más importante de toda Argentina. Entonces tus acciones, por más pequeñas que parezcan, vos siempre vas a buscar la excelencia más allá de cualquier motivación, porque tu foco en el mediano o largo plazo está orientado a realizar y convertir y crear el streaming más potente de Argentina. ¿Se entiende Sí, 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 conceptualmente? perfecto. Me está Entonces para recibiendo esta nosotros entrevista, eso te digo, ¿eh? fue nuestra columna vertebral en buscar y convertirnos en la logística más inteligente de Latinoamérica. Y hoy desde esa pandemia nos encontramos que estamos distribuyendo más de 3.000 paquetes día acá en Argentina, en AMBA, hicimos un convenio de despacho y ahora tenemos alcance a nivel nacional en toda Argentina, y hace un año cumplimos nuestro primer hito, o gran hito en realidad, que es internacionalizar Fixi con nuestra operación en Paraguay, que es uno de los grandes desafíos que tiene cualquier persona que crea una empresa, es, che, ya conmigo cuesta. ¿Cómo voy a hacer que funcione una empresa a miles de kilómetros en otro país, con otra cultura, con otra gente, con otro equipo, sin que yo tenga que estar en el día a día? Y bueno, hoy estoy como muy orgulloso de haber desembarcado en Paraguay con una operación súper sólida, porque también entendimos que para poder llevar una empresa y regionalizarla y verdaderamente escalar, uno se tiene que apoyar en los equipos. Bueno, para, Porque me quiero detener un segundo ahí, pasa un porque me poco eso. parece muy importante lo que está diciendo. Vos dijiste, voy a ir por paso, ¿no? Dijiste que desde la facultad y aparte lo aplicaste para poder, digamos, crear algo tenés que ser, pero antes de ser tenés que parecer y antes de parecer convencerte a vos de lo que querés. Y vos Exacto. recién dijiste que el hito personal, digamos, de uno, obviamente, es lograr lo mejor de lo que está creando uno, en este caso, poder internacional esta Fixi. Y yo lo que te quiero preguntar, después de todo lo que me contaste, de tus crisis emocionales, de tus casi quiebras, de todas las emociones más malas que buenas en su momento que pasaste, Mm, hoy, ¿cómo te ves vos? O sea, vos decís, lo logré,
decís, me falta un poquito para hacer algo más, siento que necesito más? ¿Cómo te crees que te desarrollaste? Yo hoy con casi 40 años estoy muy contento todos los días cuando me levanto. Esto es cuando voy y me lavo los dientes y me miro al espejo. Estoy muy orgulloso del camino que recorrí. Porque ¿qué pasó? Cuando tuve esa crisis existencial cerca de los 30, aparecían los pensamientos negativos, ¿no? Y los miedos. Decir, che, pero pará, y empezar de cero, todo de vuelta. Ya estoy cerca de los 30, voy a ser un viejo y arrancar de cero con todo lo que me costó, ¿no? Entonces empiezan a aparecer esos miedos. Entonces voy y hablo mucho con ese Maxi de los 20 y pico, hoy que tengo 40. Y tenía muchos miedos porque decía, che, ya soy grande, voy a rearmar todo cuando tenga más de 30, ¿cómo voy a ser un viejo? Pero ¿qué pasa? El tiempo, Tomás, uno no lo puede detener. Mm, mm. Los 30 iban a llegar de cualquier manera, los 40 van a llegar de cualquier manera. Entonces, lo que sí yo puedo definir es qué es lo que quiero construir en función de eso. Entonces, a partir de ahí, descarté un montón de miedos, me animé. Hoy me encuentro en una situación en la que estoy muy contento de las decisiones que tomé, estoy muy orgulloso del camino que recorrí. Obviamente, quiero más. Obvio. Estoy en una situación en la que quiero más, porque ahora digo, si yo ya logré consolidar una operación local en Argentina, logré uno de nuestros grandes hitos de internacionalizar, que es una prueba piloto en Paraguay, ahora mi próximo desafío es regionalizarlo a nivel Latinoamérica y ver y validarme conmigo mismo para hasta dónde puedo llegar como profesional. Porque otra cosa muy importante, y que creo que solamente esto aplica para los emprendedores o empresarios que verdaderamente logran dar el salto, ¿no? Es nosotros no trabajamos por dinero. Sabemos que obviamente no comemos vidrio, es consecuencia, va a Obvio, venir sí, por sí, sí. default. Pero nosotros tenemos un fuego interior que trabajamos por un propósito, por una misión, por un desafío personal. Yo más allá de que tengo mi familia, mi mujer, mis hijas, y es hasta dónde puedo llegar, mi combustible es hasta dónde puedo llegar como profesional. ¿Qué va a pasar cuando Fixi se regionalice, llega a México, llega a Colombia, a Brasil? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Estaré a la altura? Entonces, continuamente me sigo preparando, me voy formando, desarrollando equipos, estoy muy contento con el camino recorrido. Mi mujer siempre me dice, Maxi, ¿y hasta cuándo? ¿Cuándo vas a parar? Claro, mete un Eh, suplente, che, porque así descansas un poco. por favor, ¿hasta cuándo? Pero verdaderamente estoy en un gran momento porque hoy sí me considero el CEO, que en el principio me da hasta vergüenza decirlo de alguna manera, pero que hoy estoy muy convencido de eso, estoy muy contento con el equipo. ¿Por qué? Porque logramos llegar a un punto en el que a mí me toca definir, en función de nuestro propósito y nuestra estrategia, el qué y el cuándo, pero el cómo lo define mi equipo. Entonces yo digo, ¿qué es lo que necesitamos en función de la misión y nuestro propósito? ¿Cuándo necesito que suceda esto? Pero la libertad del cómo se la dejo a mi equipo para que las cosas funcionen. Y creo que eso empieza a ser mágico, ¿no? Porque empiezo a hacer cosas que requieren muchísima presión, pero que hay un equipo que me acompaña, que cree en la misión, que empiezan a venir también profesionales muy potentes que apuestan a Fixi, porque todavía yo siento que estamos en modo startup. Eh, este 2026 nosotros vamos a hacer una ronda de inversión que nos va a permitir tener el financiamiento para que nosotros también podamos escalar y jugar grandes ligas. Ahora, el gran desafío, Tomás, de cualquier empresa, el, yo tengo que evitar que el límite de Fixi sea yo como jefe, ¿no? Y como dueño y como CEO. Entonces tengo que llevar a mi profesión y a mi desarrollo profesional a lo máximo posible porque no puedo ser el limitante de mi propia empresa. Entonces ahí es donde empiezo a armar un equipo muy potente, que son muchos mejores que yo en cada una de sus áreas, y a mí me toca dirigir, marcar un poco el norte, como te digo, el qué necesitamos y cuándo necesito que suceda, y el equipo se encarga de definir el cómo. Así que estoy como muy feliz y muy contento de hoy poder plantear esto, pero siempre digo lo mismo, hoy me toca contar eh, nuestro caso de éxito,
Pero siempre para contar el caso de éxito uno tiene que partir de las heridas y de todo lo que no funcionó, porque es en definitiva lo que termina enriqueciendo a quienes emprenden y a quienes se animan a dar el salto. No, bueno, igual después de todo lo que contaste que te pasó, yo creo que más que un éxito es un, no sé si existe la palabra, pero es un exitazo. O sea, después de todo lo que te pasó, yo creo que se podría aplicar el concepto de la pegaste, digamos, pero con esfuerzo, no solo la pegaste de suerte, ¿no? Pero a lo que voy, igual también quería detenerme un segundito en lo que dijiste recién, ¿no? Porque el hecho de internacionalizar la empresa, conseguir nacionalizarla un poco también con todas estas gestiones que habíamos dicho, que llegaste casi más de 3.000 envíos. Bueno, ahora como dijimos, la internacionalizaste en Paraguay, pero cuando recién arrancabas, ponele, el tema de la gestión con el personal, porque vos dijiste, no, recién arrancabas, nos mandamos muchos errores y demás, pero después fuiste aprendiendo. También fuiste aprendiendo con tus compañeros de trabajo. ¿Cómo fue eso de por ahí ser el CEO? Yo creo esta empresa y contrato a gente y esta gente yo quiero que haga esto, pero a partir de los errores vamos a intentar mejorar esto. ¿Cómo era por ahí el trato al principio, como para intentar llegar a donde están hoy? Fuimos evolucionando, cambiando, porque en función de los distintos estadios de cualquier empresa, uno va requiriendo hasta incluso distintos tipos de liderazgo. Inicialmente yo como era una especie de papá de todos, en el que Me unía imagino. y que al lidiar o yo liderarlos, el equipo tenía también muchísimo sentido de pertenencia, creía en el proyecto. Era muy difícil porque nada, nadie sabía y teníamos que ir improvisando y probando y testeando, pero el equipo estaba bastante comprometido, pero Fixi arrancó no le podemos fallar a Maxi, ¿no? Maxi me da la oportunidad, entonces como que quienes estaban en la columna vertebral de la empresa era Maxi y todos trabajaban por Maxi y para Maxi y porque Maxi me dio la confianza y porque Maxi y era Maxi, mucho más, en ese momento mucho más importante que Fixi, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Entonces ahí el equipo fue funcionando, nos fuimos frustrando. Nosotros, como te digo, como nosotros empezamos, nuestro primer depósito fue el primer piso de una pizzería. Entrábamos a las 7 de la mañana, nos íbamos a las 9, 10 de la noche, tratando de entender por qué fallábamos, porque no terminamos de hacer las entregas, porque teníamos que salir corriendo nosotros mismos a poder entregar esos paquetes. Y al otro día, a las 7 de la mañana, los tenían los chicos otra vez ahí, al pie del camión, ¿no? Entonces, había un sentido de pertenencia desde ese lado, pero por el compromiso para con mi persona. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empezás a crecer y empezás a sumar estructura, a mí me pasó que no podía operar porque era como el psicólogo de todo el equipo, ¿no? Entonces, para Maxi tal cosa, yo me hacía parte de cada uno de los temas de cada uno de los chicos, y escuchaba uno, escuchaba el otro, trataba de lidiar, acompañarlos, resolverle, que sigamos. Y llega un momento en el que vas creciendo en estructura, en cantidad de gente, y se te pasa el día hablando con el equipo. Sí. Y ahí aparece el arte de poder delegar, que es un gran tema para los que cuando das el salto de pequeño emprendimiento al inicio de una pyme, en donde hay que delegar. Bueno, entonces el delegar ya no implica solo que tengo que darle y que el equipo empiece a tomar decisiones, sino que además cada uno de esos líderes tienen que liderar a otras personas. Entonces quienes estaban acostumbrados a hablar directamente conmigo, empezó a haber una distancia, ¿no? En donde hubo que hacer una transición enorme para armar un organigrama, entender que hay distintos tipos de liderazgo, que el Fixi Familia de alguna manera empieza a desaparecer y todos tuvimos que entender que la única forma de llevar Fixi hasta a donde está hoy y hacia los nuevos niveles era el transformar, y acá voy a ser un poco disruptivo, teníamos que dejar de ser el Fixi Familia para transformarnos en el Fixi Equipo. Claro. O sea, sería el paso a la profesionalización, digamos. Exacto. Y el equipo y eso fue un duelo enorme, y de muchísima dificultad y de mucha frustración, y de que hubo crisis de liderazgo, de perfil, o sea, hubo
implosionamos internamente con recursos humanos, implosionamos porque, bueno, había que entender una nueva manera porque Fixi ahora requería otra forma de trabajar, otra forma de liderar, Pero con aparte el también mismo sentido de es una tarea pertenencia. importante tuya, pues, decir, vos mismo lo dijiste, que yo como líder cambié. Vos en un momento era, bueno, padre de todos y en un momento tuviste que decir, bueno chicos, lamento, pero a partir de ahora vamos a trabajar así para mejorar y apuntar más alto. Es así. Exacto, porque y ahí hubo un quiebre, ¿no? En donde me tocó hablar con todo el equipo y, bueno, dejemos de trabajar para Maxi, dejemos de pensar, no, no le puedo fallar a Maxi, y empecemos a trabajar, no me puedo fallar a mí mismo, ¿no? Bueno, yo te tengo que dar las herramientas para que vos te capacites, pero que en definitiva no te podés fallar a vos mismo porque vos tenés que crecer como profesional, porque vos te tenés que desarrollar, porque vos tenés que tener tu propio sentido de propósito, porque Fixi tiene que ser el medio para que vos te puedas seguir evolucionando. Y si el día de mañana te vas de Fixi, que tengas ese recuerdo lindo de que, bueno, Fixi me dio esa herramienta y fue una especie de semillero para que yo pueda seguir creciendo profesional y personalmente, ¿no? Pero que el propósito tenía que cambiar. Ahora trabajo para mí y no trabajo en sí para Maxi ni mucho menos. Entonces ahí Claro. Fixi empezó a tomar muchísimo más poder, mucho más protagonismo, y el de cada uno de los protagonistas también. Hoy todos tienen que estudiar, todos se tienen que formar, todos tienen que desarrollarse, todos tienen que sumar conocimientos académicos para que en definitiva puedan empezar a crecer, que en definitivamente creciendo ellos van a hacer que nosotros también como empresa sigamos evolucionando. Bueno, Maxi, se nos está yendo un poco el tiempo, ya tenemos que ir cerrando, pero más o menos con la idea, con todo lo que nos contaste, ya la idea está más que cerrada, pero si tuvieras que decir un cierre como para alguien que por ahí te ve y dice, che, me encantaría poder realizarme así, poder hacer algo así, sea con una empresa de logística, sea con cualquier emprendimiento que uno quiera, ¿qué le decís a esa persona? Mi recomendación es que se animen, tienen que estar verdaderamente dispuestos a dar el salto a aquellas personas que lo sientan desde el corazón, desde las venas, desde que quieran dar sentido verdadero a su vida, de crecer, de evolucionar. Pero lo primero que le diría es no piensen en que van a ganar tiempo, no piensen en el dinero, porque eso termina siendo luego consecuencia de, si ustedes solamente van a emprender porque quieren ganar dinero o porque quieren ganar tiempo, no es el lugar, no es el mundo en el que se tienen que meter, porque requiere mucha pasión, mucha convicción, y amor. Así que nada, les recomiendo de que se dediquen y que cuando verdaderamente estén dispuestos, den el 110 y sean constantes, porque lo más importante acá es la capacidad que tienen las personas de sostenerlo a lo largo del tiempo, Mm. porque todos nos motivamos los primeros 2, 3, 6 meses y después abandonamos. Entonces acá es la constancia y la disciplina. Entonces, en la medida que tengan eso, no tienen límites. Y también siempre digo esto, los humanos no tenemos el derecho de ir por debajo de nuestro destino. O sea, nuestro destino es superador y nosotros tenemos que ir en línea y siempre tenemos que ir superando límites y que esos miedos que aparezcan no terminen haciendo de que uno se tire para atrás y no se anime cuando tiene un destino enorme por recorrer, por desarrollarse y por crecer como persona. Así que mi invitación es que se animen y que den el salto y que den lo mejor que tienen para dar. Perfecto, Maxi, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por esta casi te diría historia superadora. Y nada, te dejo que arrancamos de día y te agarró la noche, ya ni te veo, te digo, ¿eh? Ah, Eh, perdón, sí, no, sí, no, sabés que nos agarró justo la noche no, acá no te en, digo, no en te la veo porque ya finca. se fueron prendiendo las luces de atrás, fuimos pasando el tiempo. Pero nada, éxitos en lo que viene en la nueva etapa internacional de Fixi y nada, te deseo lo mejor y por más países por conquistar. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Nosotros, muchachos, nos vamos a una tanda, nos vamos a un tema y ya venimos con la columna azul sobre el libro Los Ingenieros del Caos. Ya venimos. Seguí